Hola, buen día a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos en lo que alguien más se conecte y empezamos. Gracias. Ok, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver la implementación de la alimentación o el soporte nutricional. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de los tipos de nutrición artificial, cuáles son las indicaciones, cómo se manejan. Vamos a ver a nivel general, ¿ok? Entonces, no sé si tengan duda de las cosas, de los temas que hemos visto anteriormente o algún comentario. No, por ahora no, gracias. Todo bien, Doctora, ¿no? gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar del soporte nutricional. Entonces, cuando un paciente no se puede alimentar de manera normal, de manera fisiológica o vía oral, pues tenemos que pensar en otras formas de alimentar al paciente, porque pues si bien lo sabemos, el estado nutricional puede ser un determinante y un factor pronóstico para los pacientes, en especial los pacientes con enfermedades pues graves o pacientes hospitalizados. Entonces, en estos casos, cuando no logramos alimentar de forma normal o natural, por así decirlo, vamos a tener que buscar otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿En qué ocasiones se puede presentar esto? Pues, por ejemplo, antes o después de alguna cirugía, cuando tenemos una alteración funcional del sistema o del tracto gastrointestinal, o cuando el paciente no puede cubrir sus requerimientos energéticos a través de la vía oral. Entonces, en estos casos, pues, si nosotros nos recordamos, una de las cuestiones u objetivos de la nutrición, pues, es mantener un óptimo estado nutricional en los pacientes. Entonces, tenemos que buscar otras vías para poder lograr que el paciente se alimente de manera correcta, al menos que alcance sus requerimientos diarios para mantener el peso que tiene. Entonces, la nutrición se puede dar tanto por vía enteral, ¿m? O por vía parenteral. La vía enteral, pues estamos hablando de todas las vías que llegan a alguna parte del tracto gastrointestinal, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son estas vías. Y la vía parenteral nos estamos refiriendo a la nutrición por vena. Uh-huh. Muy bien, entonces la definición de soporte nutricional es la utilización de nutrimentos en condiciones específicas, administrados de manera enteral o parenteral. Y el objetivo siempre va a ser mantener o mejorar o permitirle a ese paciente tener un estado nutricional óptimo y pues tener una buena salud, ¿no? Al final ese es nuestro objetivo en todo esto. Entonces, ¿quiénes están a cargo del soporte nutricional? Bueno, en parte
los nutriólogos que están en el hospital, pero también van a estar involucrados ustedes como médicos, las enfermeras y las personas de farmacia. Normalmente los de farmacia se ocupan más de las nutriciones parenterales, ¿no? Entonces, pues digamos que cada uno tiene su función. Por un lado, el que le indica, pues es el médico. ¿Mm? Nosotros, por la parte de nutrición, somos los que la calculamos. Las enfermeras son las que están continuamente checando, revisando que la sonda esté bien colocada o que esté pasando realmente la infusión como debe de ser. Toda la cuestión como técnica, ellas son las encargadas y los que están en farmacia normalmente son los que preparan las fórmulas, ¿no? Entonces, pues es un equipo multidisciplinario que busca, pues ahora sí que brindarle al paciente un soporte nutricional que logre un buen estado nutricional. ¿Cuáles son los objetivos del Departamento de Nutrición, de soporte nutricional o nutrición clínica? Les comentaba la vez pasada que es complicado que en hospitales realmente tengamos un departamento como autónomo de nutrición. Normalmente hay uno o dos nutriólogos por ahí vagando entre los pasillos del hospital, pero sí que hay institutos, si ustedes buscan algún internado en institutos pues grandes, de alta especialidad, pues ya es donde vamos a observar este tipo de departamentos que ya tienen autonomía y que toman decisiones sobre el paciente sin estar esperando realmente a que los médicos estén involucrados, ¿no? O sea, normalmente ¿cómo se llama? El departamento de nutrición se encarga de estar evaluando si algún paciente tiene algún riesgo nutricional, cómo es que se está alimentando ese paciente, si tiene alguna necesidad específica, etcétera, ¿no? Pero el común es que nos encontremos que ustedes como médicos son los que se tienen que encargar de solicitar el soporte nutricional a las personas que estén o que tengan que estar involucradas. Entonces, el objetivo del Departamento de Nutrición como tal, si es que hubiera, es reconocer y tratar estados nutricionales inadecuados. Normalmente pensando en pacientes en riesgo nutricional, más hacia, por ejemplo, desnutrición, pacientes que van a estar en ayunos prolongados, pacientes que tienen por síndrome de desgaste, caquexia, etcétera, ¿no? Minimizar las complicaciones mecánicas y metabólicas propias del soporte nutricional. Ya lo vamos a ver que, por ejemplo, una de las cuestiones con, por ejemplo, las sondas, pues es una mala colocación, que se les esté moviendo la sonda o que cause daños a nivel de mucosas en los pacientes que las están utilizando. Y complicaciones metabólicas, pues pueden haber un montón. En los pacientes que están más en riesgo son los pacientes que están con alimentación parenteral, pero pues realmente también los pacientes con nutrición enteral pudiéramos ver, por ejemplo, síndrome de dumping, que es algo muy común, o síndrome de realimentación. Reducir la morbilidad y mortalidad en los pacientes que están recibiendo soporte nutricional. Reducir los costos al proveer y facilitar el uso adecuado de la nutrición enteral o parenteral, siempre individualizando a cada uno de los tratamientos según el contexto del paciente. En algunos casos, el paciente tal vez requiera la nutrición artificial mucho más tiempo después de que sale de alta del hospital. Y entonces normalmente lo que tenemos que hacer pues es adaptarnos a las condiciones del paciente, ¿no? Tanto hablando patológicamente, hablando socialmente, económicamente, ¿no? Porque también, pues, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, un paciente se lleva su nutrición entera a la casa y pues entonces, ¿de dónde va a sacar una bomba de infusión, no? Que es carísima, luego los hospitales ni las tienen porque son carísimas. O cómo le voy a estar dando fórmulas especializadas al paciente si el paciente pues realmente no tiene mucho dinero para estar comprando latas y latas y latas de fórmula, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que contemplar a la hora de prescribir el tipo de nutrición que estamos dando.
¿no? Ya si no hay otra opción, pues bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Pero realmente si hay forma de adaptarnos al paciente, pues es lo ideal. Proveer una adecuada selección de productos, costo-efectividad. ¿Ah? Vamos a ver que vamos a tener fórmulas especializadas para algunas patologías, vamos a tener también la posibilidad de hacer nuestras propias fórmulas enterales, o sea, bueno, no las vamos a hacer nosotros, pero me refiero que se pueden hacer de manera artesanal en cocina. Entonces, pues va a depender, les digo, mucho de la necesidad del paciente. También vamos a tener que minimizar el desperdicio de las fórmulas, esto ya es como en el hospital como tal. Eh, También utilizar el equipo adecuado para poder brindar la administración del tratamiento, reducir las estancias hospitalarias y los costos, monitorear de manera adecuada al paciente, seleccionar cómo lo vamos a estar monitoreando y también reducir indicaciones innecesarias de tratamiento, ¿no? Algunas veces la posibilidad de tener, por ejemplo, una vía enteral o una vía, incluso vía oral, es factible, pero algunas veces por no complicarnos, ya, pásenle nutrición parenteral, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar adecuadamente el tipo de paciente que va o que es apto para cada una de estas nutriciones. Entonces, vamos a hablar primero de la nutrición enteral. Eh, la nutrición enteral siempre tiene que ser la primera elección de tratamiento. Ajá. Eh, Normalmente, o sea, aunque el paciente no se pueda alimentar por vía oral, no es una de nuestras finalidades es mantener a ese paciente funcionando lo más fisiológicamente normal posible, ¿no? Entonces, por eso, siempre que tengamos un tracto digestivo funcional, se debe de utilizar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si nosotros, a pesar de que el paciente no puede comer vía oral, utilizamos parte del intestino o nos vamos, o nos conectamos en el estómago, pues ese paciente de alguna manera va a estar utilizando ese tracto gastrointestinal y no se va a atrofiar, no vamos a tener problemas para después estarlo realimentando, o sea, digamos que disminuimos un montón de complicaciones, ¿no? Aparte, la nutrición enteral es mucho más segura, más barata y presenta menos complicaciones que la nutrición parenteral. Eh, entonces, los beneficios de ofrecer una nutrición enteral o un acceso enteral a los pacientes, pues es que vamos a mantener la estructura y la función gastrointestinal. Vamos a disminuir el riesgo de translocación bacteriana, que eso también es bien importante. ¿Alguien sabe qué es translocación bacteriana? ¿Tiene que ver con disbiosis? Ajá, tiene que ver con la disbiosis, un poco, sí, claro. ¿Algo más que se les ocurra? Uh -uh. Bueno, pensemos, vamos a adentrarnos un poquito en nuestro tracto gastrointestinal, en especial en la parte del intestino. Sabemos nosotros que tenemos una microbiota residente, ¿no? Entonces, esta microbiota en condiciones normales se alimenta de lo que nosotros consumimos. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, algunos azúcares o algunos carbohidratos, etcétera, bueno, esa microbiota se está alimentando de lo que nosotros estamos comiendo, ¿no? Y entonces eso la hace mantenerse ahí porque es el medio donde sobrevive. Entonces, si nosotros ponemos en desuso totalmente el tracto gastrointestinal, pues esos microbios necesitan seguir alimentados. Y entonces lo que pasa es que esos microbios viajan hacia otros lugares donde pueden encontrar pues algún alimento, ¿no? Y entonces eso es la translocación bacteriana, que luego pues puede implicar algunos otros problemas. Entonces por eso es bien importante mantener los bichos donde tienen que estar y pues una manera de hacerlo es a través de la alimentación, ¿no? Entonces también es por eso importante que mientras tengamos la posibilidad de utilizar el intestino, el estómago, lo utilicemos. Para resultados mejores es necesario contar con al menos 100 centímetros
centímetros de intestino en buenas condiciones para asegurarnos que los nutrimentos que le estamos aportando al paciente se absorban. Muy bien, entonces, antes de empezar con la indicación de la nutrición artificial, tenemos que asegurarnos que el paciente esté hemodinámicamente estable. Ajá. Antes de empezar cualquier tipo de nutrición, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Vamos a tener dos tipos de nutrición enteral, o bueno, de nutrición en general artificial, ¿no? Vamos a tener la temprana, que es la que inicia en las primeras horas después de la hospitalización, 48, incluso hasta 72 horas, y la tardía, que es después de las 72 horas. Claramente y obviamente y lógicamente vamos a vernos mucho más beneficiados con una nutrición temprana, ya que vamos a disminuir, sabemos que el estado nutricional está ligado con el pronóstico de los pacientes, la estadía hospitalaria y también la mortalidad. Entonces, si nosotros empezamos a nutrir al paciente de manera temprana, pues entonces vamos a tener una disminución en los días de estancia hospitalaria, vamos a tener disminución de riesgo, de morbilidad, de mortalidad, vamos a tener mejor cicatrización de heridas y pues vamos a tener una posibilidad de una recuperación más pronta que si empezamos a nutrir al paciente de manera tardía. Okay. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas, absolutísimas, así de que no podemos dar al paciente nutrición enteral? Una isquemia intestinal y alguna obstrucción intestinal, ¿no? A estos pacientes de plano no podríamos alimentarlos. Tenemos algunas otras contraindicaciones que pueden ser negociables, ¿no? En este caso podríamos evaluar el caso específico del paciente para ver si podemos o no alimentarlo a través de la vía enteral. Les digo, siempre que se pueda y que sea posible utilizar la tripa, hay que utilizarla. Entonces, si por ejemplo, si se presenta síndrome de intestino corto, ilio, también pudiera ser alguna contraindicación. Pero les digo, es que tiene que ser como muy estudiado el caso, porque, incluso hay pacientes con ilio que comen bastante bien vía oral, ¿no? Entonces, pues nada más hay que estar ahí como muy al pendiente de que no se obstruya, les digo, son casos muy, muy específicos. Radiación o enteritis, enteritis por radiaciones, también fístulas de alto gasto, también, por ejemplo, si tenemos sangrado digestivo del tracto digestivo alto activo, si tenemos, por ejemplo, aquí, ya es un poquito controversial porque les platicaba que ya sacaron este año un nuevo paper acerca del ayuno perioperatorio en las pacientes. Entonces, bueno, ahí tendríamos que evaluar el caso en específico. Vómito persistente, diarreas severas, malabsorciones. Y si, por ejemplo, el paciente necesita, necesita alimentación por menos de 5 a 7 días y el paciente está desnutrido, pues tal vez habría que evaluar si es conveniente o no alimentarlo por vía enteral, ¿no? O sea, pudiéramos buscar otras maneras, incluso alimentarlo vía oral con fórmulas poliméricas. Les digo, depende mucho de cada caso. Y si el paciente, por ejemplo, está bien nutrido, pero necesita alimentarse por esta vía durante 7 a 10 días, pues tal vez no sea tan conveniente. O sea, siempre hay que ver los riesgos, beneficios de la alimentación que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las indicaciones o en dónde se aplica seguramente la nutrición enteral? Bueno, por ejemplo, en pacientes con anorexia, pero no pensemos en anorexia como trastorno de la conducta alimentaria, sino anorexia más bien en casos de pacientes con algún cáncer, pacientes caquéticos, pacientes con síndrome de desgaste. Bueno, en esos casos que la misma inflamación
les provoca una alteración de la regulación del apetito-saciedad. En ese caso sí pudiéramos apoyarnos de este tipo de alimentación para lograr que ese paciente tenga o asegurar su requerimiento energético de alguna manera. Pacientes con eventos cerebrovasculares, también dependiendo del tipo de evento cerebrovascular, pero normalmente una de las secuelas pues es alteraciones en la deglución, ¿no? Normalmente estos pacientes vamos a ver muchas disfagias. Entonces, como tienen riesgo de broncoaspiración, están hospitalizados, pues tal vez lo más seguro sea alimentarlos vía enteral. Pacientes con sepsis, pacientes traumatizados, pacientes con algunos tipos de cirugía. Y por ejemplo, si queremos hacer una transición de la vía enteral, perdón, de la vía parenteral a la vía oral, pues podríamos también apoyarnos de la vía enteral. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Doctora, una duda, disculpe. ¿Cómo caso, por ejemplo, de una cirugía que como que sería bueno indicar que sea enteral? Pues, por ejemplo, pensemos en una gastrectomía. En ese caso, pues sí o sí tenemos que alimentarlo, pues mandarle una sonda al yeyuno o al duodeno. Ajá, ese sería un ejemplo. Ah, ok. Gracias. Ajá. Sí, de nada. Ajá, Miranda. Comentó que también una contraindicación era la isquemia, doc. Y me quedé con duda de que si era isquemia en cualquier parte o en algunas partes, nada más. Isquemia en intestino. Normalmente, ¿cómo se llama? Cuando es a nivel de colon, ajá, o que pudiera evitar o provocar una obstrucción, pues porque estamos comiendo y eso que comemos no puede salir, ajá, en alguna parte del intestino, pero normalmente a nivel de, ¿cómo se llama? De intestino grueso o en colon, ajá. Ok, gracias, doc. Sí, de nada. ¿Algo más? ¿No? No, me parece que no, doc. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ok, entonces, ¿cuándo indicamos o cuándo es necesario pensar en una nutrición enteral? Si el paciente no puede consumir vía oral más del 60% de su requerimiento calórico, nos vamos entonces a la vía oral, a la vía enteral, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un paciente que requiere 2000 calorías, ¿no? Y entonces ese paciente, digamos que tiene, no sé, tiene un cáncer, no está comiendo porque pues no tiene hambre, tiene tal vez, pues no sé, cándida, pudiera ser, ¿no? Mucositis. Y entonces, pues ese paciente no está comiendo, o sea, mínimo tendría que estar comiendo 1200 calorías para poder cubrir, pues más, o sea, al menos el 60% de su requerimiento. Entonces ese paciente, pues como está en alto riesgo de tener más desnutrición, pues entonces en ese caso podríamos indicar una nutrición enteral. Pacientes entubados, también vamos a apoyarnos de la nutrición enteral, les digo, dependiendo del caso. También alteraciones en la absorción que requieran modificaciones en la dieta. Normalmente vamos a ver que tenemos diferentes tipos de fórmulas, ajá, pero las fórmulas que van, por ejemplo, al yeyuno son fórmulas altamente hidrolizadas, es decir, que las moléculas son en su forma más pequeña o en su forma más simple, y entonces en ese caso pues los pacientes las pueden absorber de manera más sencilla. Entonces si el paciente por alguna razón necesita un cambio en su, ¿cómo se llama? Una modificación en la presentación de la alimentación o en la absorción, pues entonces nos podemos apoyar de este tipo de nutrición. Pacientes en estado de hipercatabolismo, por ejemplo, pacientes quemados, pacientes con sepsis
o politraumatizados. Normalmente en estos pacientes el requerimiento calórico se duplica, ¿no? Por todo el estrés y todo el aumento del gasto energético que provoca este tipo de condiciones. Entonces, pues si el paciente está quemado, pues tal vez tendríamos entonces que apoyarnos de algún tipo de nutrición enteral para poderlo alimentar. Pacientes con desórdenes, alteraciones neurológicas, les digo, las más típicas son pacientes con eventos cerebrovasculares, pacientes con disfagia, pacientes con algunas enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, podemos ver pacientes con CUSI, o pacientes con enfermedad de Crohn. A veces, si el paciente está en un ¿cómo se llama? En una fase activa muy, muy, muy intensa, normalmente se les conecta al yeyuno, podríamos pensar en eso. También, pues, la falta de posibilidad de cubrir sus requerimientos vía oral, entonces nos vamos a la vía enteral. Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía que el paciente, por ejemplo, si tenemos una cirugía de estómago, pues podríamos, normalmente a partir de las 24 horas, o sea, si ese estómago no fue, ¿cómo se llama? Si no fue una gastrectomía total, pues ese estómago puede estar funcional a partir de las 24 horas, entonces pudiéramos pensar en volverlo a alimentar al paciente después de 24 horas. Si es una cirugía en el intestino delgado, a partir de las 8 horas ya puede estar funcionando otra vez el intestino. O el intestino grueso, pues sí, normalmente toma más tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este caso, cuando son cirugías a nivel de intestino grueso, pues normalmente lo que se opta, pues, es por hacer una colostomía, ¿no? Y ya después vuelven a reconectar dependiendo del caso del paciente. Entonces, eso no afectaría tanto lo que come, sino más bien lo que evacúa. Pero bueno, esos ya son casos muy específicos. Entonces, tenemos que ver, o una de las cuestiones condicionantes para que nosotros elijamos cómo vamos a alimentar a los pacientes es el tiempo que ese paciente va a requerir la nutrición artificial. Si el paciente la requiere por menos de 3 semanas, entonces nos vamos a apoyar de un acceso con sonda. Ahorita vamos a ver cuáles son los puntos de acceso que utilizamos. Y si es más de 3 semanas, utilizaríamos un acceso o una gastrostomía, una ostomía para alimentación, ¿no? Si es más de 3 semanas. Entonces, las ventajas de utilizar una sonda o una vía por sonda, pues es que es menos invasiva, hay un acceso mucho más fácil. El colocamiento puede ser manual o puede estar guiado por fluoroscopía o endoscopía. Sin embargo, el problema con las sondas es que son muy difíciles de que se queden en su lugar. Entonces, en ese caso, pues sí hay que estar monitoreando al paciente a cada ratito para saber que esa sonda sí está manteniéndose en su lugar y no andamos alimentando el esófago u otra parte, ¿no? Y bueno, los accesos permanentes, pues requieren cirugía o endoscopía, o por medio de endoscopía también se colocan, son pues bastante invasivos. Entonces, pues ese es uno de los contras, ¿no? Ok, entonces ya hablamos de que una de los condicionantes va a ser el tiempo que se requiere la nutrición. Y otra de las cuestiones va a ser el riesgo de broncoaspiración. Para el riesgo de broncoaspiración tenemos 2 opciones. Si no hay riesgo de broncoaspiración, entonces nos vamos a ir a un acceso gástrico o prepilórico, es decir, vamos a conectarnos al estómago. Ahí es a donde vamos a alimentar. Pero si hay un riesgo de broncoaspiración, entonces el paciente tiene que ir conectado la sonda al duodeno o al yeyuno.
Muy bien. Entonces, la conexión al estómago, ¿no? Cuando es por sonda, tiene que ser, digamos, es siempre nuestra primera elección, siempre y cuando haya motilidad gastrointestinal y no haya, como les decía, riesgo de broncoaspiración. Entonces, lo que utilizamos, pues, es una sonda nasogástrica. Las ventajas de esto es que al utilizar el estómago, pues es la alimentación, digamos, más normal que podemos tener, ¿no? O sea, el alimento llega al estómago, se almacena, hace ahora sí que toda su función el tracto gastrointestinal. Es un acceso fácil, aguanta buenas cargas osmóticas. Ya veremos que conforme vamos yéndonos más abajo, pues las cargas osmóticas son menores y pues en la vena es todavía menor. Eh, Nos permite alimentar al paciente igual de manera fisiológica. Ajá, y ahorita vamos a ver los tipos de infusión o los tiempos de infusión. Tenemos menos riesgo de infección. ¿Por qué creen que sea que tenemos menos riesgo de infección? ¿Podría ser por lo que dijo del como el desplazamiento de las bacterias? Ajá, bueno, sí, porque mantenemos funcional todo el tracto gastrointestinal, pero lo que pasa en el estómago es que tenemos esta protección química, que es el ácido que produce el estómago, y entonces como lo estamos alimentando ahí, si se fuera a colar alguna bacteria, pues ya no habría tanto problema si, por ejemplo, le mandamos la bacteria a Yeyun, ¿no? Entonces, por eso tenemos menos riesgo de infección. Y no se requieren de fórmulas especializadas, o sea, me refiero a fórmulas altamente hidrolizadas. Pues podemos alimentar al paciente de manera normal. Ahí alguna vez cuando estaba yo haciendo mis prácticas de, ¿cómo se llama? Cuando estaba en nutrición en la licenciatura, me acuerdo que yo estudié en San Luis Potosí y estuvimos en el IMSS haciendo nuestras prácticas. Estábamos con esto de la nutrición enteral y parenteral y nos platicaba, no sé si fue un familiar o un paciente que nos decía que luego el paciente estaba como muy antojado y pedía que en su fórmula enteral, porque les digo, hay artesanales que las preparas en casa, le licuaran un gansito. No sé por qué, o sea, ni le iba a saber, ¿no? Pero el paciente le pedía que le licuaran un gansito en su fórmula, ¿no? Totalmente mal, totalmente negligente, pero pues los pacientes, los familiares le hacían caso, ¿no? Entonces, bueno, si ese gansito se hubiera ido hacia el yeyuno o algo así, pues hubiera sido bastante problema, pero era una sonda nasogástrica. No, era una sonda orogástrica, me parece. Entonces, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, que el calibre que tenemos es muy reducido. Como es una sonda nasogástrica, pues entonces tenemos sondas delgaditas, ¿no? Para que el paciente pues lo pueda tolerar lo más posible. Y entonces, pues si nosotros, por ejemplo, hacemos una fórmula artesanal, que bueno, desde ahorita les adelanto que las fórmulas artesanales es alimentos licuados que los pasamos igual, o sea, como si fuera una fórmula de grado médico, se las pasamos al paciente, pero tienen que ir bien, bien coladas, ¿no? Tienen que pasar por varios coladores para que se pueda pasar. Pero si en algún caso, por ejemplo, no sé, en cocina no la cuelan bien, pues ya se tapó esa zona, ¿no? Entonces, porque son muy pequeñas, entonces tienden a taparse. También vamos a ver que estos pacientes tienden a tener irritación nasofaringea y sinusitis. Les digo que el riesgo de que esa sonda ande moviéndose por todos lados, pues a veces es bastante, más si tenemos pacientes inquietos. Que el tiempo es corto, son menos de 3 semanas, y periodos más largos pueden causar ulceraciones o hemorragias, del tubo digestivo. Yo también he visto que estos pacientes sufren mucho, les da tos, siempre tienen que estar como aclarando la garganta porque sí, pues les es muy molesta la sonda, ¿no? Entonces, y más cuando, o sea, en este caso hay algunos pacientes que tienen la sonda todavía y están haciendo la transición hacia la vía oral. Entonces, pues a la hora de comer vía oral tienen ahí el tubo como quiera atorado y entonces es como esta sensación de ahogamiento, ¿no? Entonces es bastante complicado luego para estos pacientes cuando estamos en esta transición a la vía oral. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la nutrición pospilórica. Entonces,
Cuando hay riesgo de broncoaspiración, cuando tenemos alteraciones en la motilidad del tubo digestivo alto, cuando hay enfermedades del tubo digestivo alto, por ejemplo, carcinoma, estenosis o alguna fístula, y también cuando hay pancreatitis aguda, entonces nos vamos mejor o preferimos un acceso pospilórico. ¿Cuáles son las ventajas del acceso pospilórico? Bueno, que tenemos menos riesgo de broncoaspiración, porque pues ya tenemos varias barreras que nos impiden que el alimento se regrese, ¿no? Si nos vamos al duodeno, pues ya tenemos los esfínteres del estómago y del esófago que evitan que se nos regrese el alimento, y pues el ayuno ni se diga. Entonces, también tenemos o evitamos la translocación bacteriana, son fáciles de colocar, no se necesita cirugía para colocarlas, disminuye el riesgo de mortalidad, porque ya lo vimos, mientras el paciente esté alimentado, pues digamos que el pronóstico mejora bastante. No se requiere un proceso digestivo completo, ¿no? Porque vamos a ver que pues a nivel de duodeno y a nivel de yeyuno vamos a utilizar fórmulas elementales que ya simplemente son las moléculas simples que se estarán más listas para absorberse y entonces pues no tiene que pasar por todo el proceso de digestión. Igual, como vienen desde la nariz, pues son sondas muy pequeñitas, se pueden tapar fácilmente, se pueden mover fácilmente, como vamos directamente al sitio de absorción, podemos tener síndrome de dumping, ya lo veremos también. Se necesita sí o sí bombas de infusión cuando cuando estos pacientes tienen este tipo de nutrición. Igual puede haber daño a nivel de nariz, puede haber sinusitis y pues la utilización de las fórmulas elementales pues es mucho más costoso todavía. Ok, entonces, ¿quiénes están en riesgo de broncoaspirarse? Bueno, pacientes que no están conscientes o tienen un nivel de conciencia alterado, pacientes con ventilación mecánica, pacientes que tienen vómitos continuos o vómitos cíclicos, pacientes con alto residuo. Normalmente cuando nosotros vamos a pasar la alimentación, evaluamos el contenido gástrico, ¿no? Hagan de cuenta que con la jeringa con la que se pasa la nutrición, bueno, una jeringa igual, pero para residuos, se jala esa jeringa, o sea, se conecta a la sonda, se jala la jeringa y entonces se observa cuánto líquido sale de ahí. Esos son los residuos gástricos, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay, digamos, alimento ahí nadando. Y entonces, si es en mayor de 20, entonces ese paciente, digamos que está teniendo dificultades para hacer digestión y para pasar la alimentación. Entonces, pues si está ahí todavía nadando el alimento, realmente ese paciente tiene alto riesgo de estarse broncoaspirando. También pacientes con algún trastorno neurológico o, por ejemplo, pacientes adultos mayores. Esto también es bien peligroso. Los adultos mayores normalmente van a tener, si son adultos mayores, si tienen desnutrición, sarcopenia, debilidad, fragilidad, normalmente este paciente se va a presentar con disfagia, ¿no? Entonces, si nosotros no nos percatamos de eso o no tenemos conciencia de eso, pues ese paciente seguramente se nos va a broncoaspirar y pues es un problema, ¿no? Entonces, por eso siempre nos podemos ir a un acceso mucho más distal. Pacientes que tienen bolos intermitentes, ahorita vamos a ver qué tipo de bolos, alimentación por bolos o intermitente, ahorita vamos a ver qué es, también tienen mayor riesgo de broncoaspiración. Ya les decía, pacientes adultos mayores, pacientes que tengan la zona mal colocada y con pacientes con previos eventos de broncoaspiración, pues también tienen mayor riesgo de broncoaspiración. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora, gracias. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de los accesos permanentes. Estos también pueden ser pre- y pospilóricos. Normalmente, pues, o más bien, estos ostomías necesitan
por colocarse a través de endoscopía y cirugía. Hace unos años yo trabajaba en una clínica de endoscopía y me tocó ver una colocación de una sonda, de una gastrostomía. Por algo estudié nutrición. No estaba preparado para eso. Sí estaba bastante... Ay, bueno, a mí casi me desmayo ahí. Pero bueno. Ok, entonces, este tipo de accesos pues son temporales, se pueden mantener por todo el tiempo que sea necesario, pero pues aquí la cuestión es que aparte del cuidado de la sonda, de la alimentación, pues también tenemos que cuidar el estómago, ¿no? Y pues que la colocación es invasiva. Entonces, bueno, aquí está como el algoritmo, porque es que a los médicos les encantan los algoritmos. Entonces, si tenemos que alimentar al paciente, aquí son 6 semanas, es que varía mucho también en cuanto a la bibliografía, o sea, vamos a ver más o menos, no sé, de 3 a 6 semanas, más de 6 semanas, entonces, bueno, eso ahora sí que ustedes también tienen que decidirlo en casos muy particulares. En este caso, este algoritmo, en una de las fuentes que nos basamos para el programa de aquí de esta materia, nos dice que menor a 6 semanas vamos a utilizar sonda. Y si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, pues entonces tomamos una sonda nasoyeyunal. Si el paciente no tiene riesgo de broncoaspiración, nos vamos con una sonda nasogástrica. Si es mayor a 6 semanas, pues tiene que ser una ostomía. Si hay riesgo de broncoaspiración, es una yeyunostomía, y si no, es una gastrostomía. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos de infusión que normalmente se utilizan o cuáles son las opciones que tenemos? Tenemos la infusión continua. En este caso, el paciente está siendo alimentado las 24 horas. Permítame. Ya. Ay, perdón. Ya, una disculpa. Ok, entonces tenemos la infusión continua, que es 24 horas. El paciente durante las 24 horas se está alimentando. Normalmente necesitamos una bomba de infusión, y entonces el goteo es continuo durante las 24 horas. También tenemos la infusión cíclica, donde alimentamos al paciente por cierto tiempo y el otro tiempo nos quedamos sin alimentación o en ayuno. Entonces normalmente son, por ejemplo, de 16 horas de alimentación o 18 horas de alimentación y 6 horas sin alimentación. Tenemos también la alimentación intermitente. En esta, digamos que es más fisiológica porque el paciente lo alimentamos 4 a 6 veces al día. Durante 20 a 60 minutos hacemos la infusión y el demás tiempo pues el paciente puede andar libre ahí deambulando, ¿no? Y la alimentación por bolos es muy parecida a la intermitente, pero la velocidad de infusión es mucho más rápida. Entonces, normalmente, bueno, les digo también, esto va a depender mucho del tipo de acceso al que nos estamos conectando y también del contexto de cada paciente. Entonces, vamos a ver. Ok, antes de seguir, vamos a ver cómo está constituida una bomba, una sonda. Esta es una sonda de alimentación enteral. Aquí vamos a tener dos puertos de entrada. Uno de ellos pues es para que podamos pasar la alimentación, ya sea esta jeringa que puede ser por vía, ¿cómo se llama? Alimentación por goteo, puede ser alimentación con jeringa y por gravedad, o puede ir conectada a una bomba de infusión. De este lado, bueno, para que la sonda se pueda quedar colocada, tenemos, digamos que la sonda trae un baloncito,
y ese baloncito hay que inflarlo una vez que se colocó la sonda, ¿no? Entonces, tenemos una vía para meterle o inflar ese baloncito, ajá, y estar como checando la presión de ese baloncito. ¿Ah? Entonces, ese es el otro acceso. Ok, entonces la sonda normalmente tiene que ser suave, tiene que ser un material manejable, puede ser de silicón grado médico, polivinil, polietileno, y va a tener unos discos de fijación. ¿Ah? Aparte del globito, tiene como unos discos de fijación para poder tener una buena colocación. Va a contar con marcadores radiopacos para que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que checar si está bien colocada, se pueda observar a través de rayos X. Ajá. Vamos a tener medidas, por ejemplo, si es prepilórica, va a medir 90 centímetros, y si es pospilórica, puede medir hasta 114 centímetros. Estas son las sondas. Ahora, las gastrostomías, estas son los accesos o ¿cómo se llama? Las ondas de gastrostomía que se utilizan. Igual este baloncito queda fijo dentro del estómago del paciente o dentro del acceso que se elija. Este es el disco que queda fijo, ajá, se llama disco de retención. Y aquí está el puerto de alimentación y el puerto para estar como checando el balón e inflándolo. Ajá, esta es la tapa de la alimentación. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos. ¿Qué más? Ah, bueno, también están como las medidas, ¿no? Para que cuando se meta la sonda sepamos hasta dónde está llegando y pues digamos, más o menos pues ya llegamos al estómago, ¿no? Pero sí es importante estarlo monitoreando a través de rayos X. Entonces, la utilización o los usos de la sonda pues es exclusivamente para nutrición y para limpiar la sonda. Ajá. No se recomienda pasar medicamentos por la sonda y en algunos casos, algunas veces sí les pasan los medicamentos por ahí. Los muelen y los disuelven en agua, pero el problema con esto es que puede tapar la sonda, entonces por eso no se utiliza para pasar medicamentos. También se puede hacer para usar la descompresión del estómago. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con los pacientes que tienen sonda? Uno, estar midiendo, verificando la colocación, que esté en un lugar adecuado. Podemos medir el pH, pues si está menos de 1.5, está en el estómago. Podemos utilizar rayos X, por ejemplo. Si los pacientes tienen una bomba de infusión continua, tenemos que estar checando cada 8 horas si realmente estamos alimentando donde tenemos que alimentar. Observar si el paciente presenta irritación en las membranas o ulceración. Entonces, pues tendríamos que estar ahí haciendo también curaciones. Estar limpiando el moco de las membranas con solución salina. Y también utilizar lubricante para las zonas externas donde esté en contacto la sonda. Normalmente se utiliza vaselina. La fijación de las sondas tiene que estarse cambiando cada 3 a 5 días. Ajá. Y se recomienda que el paciente mantenga una buena higiene bucal de 3 a 4 veces al día, que se esté lavando los dientes. Antes de iniciar cualquier alimentación, tenemos que limpiar esa sonda. Entonces lo que se hace es pasar 20 mililitros de agua tibia. Entonces pasamos y ya después empezamos la alimentación. Ya después también, podemos estar monitoreando los residuos gástricos, que les digo que es jalar, o sea, conectar la jeringa, jalar, y si me sale más de 20 mililitros, hasta 50, luego también se nos dice. Entonces, este paciente no está teniendo una buena asimilación de la alimentación y podríamos evaluar cambiarlo a una conexión más distal. Normalmente estos son los equipos que utilizamos. Estas son las jeringas. Hay de diferentes tamaños, dependiendo de las necesidades. Estas son las bombas de infusión, que les comento que pues es difícil que las haya en el contexto hospitalario. Y estas son las bolsas que se utilizan, ¿no? Aquí, esta es una fórmula enteral seguramente,
pero normalmente si, o sea, por ejemplo, aquí en Oaxaca, luego, o sea, en las cocinas no tienen ni siquiera como la preparación suficiente para hacer este tipo de alimentación. Y bueno, andamos viendo cada cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo ideal. Estos son los equipos que idealmente se tendrían que tener. Muy bien. Entonces, ¿para quiénes vamos a elegir el tipo de infusión por bolo o intermitente? Pues puede ser, o sea, sí o sí tiene que ser solo pacientes con sonda nasogástrica, ¿ah? O con acceso gástrico, prepilórico. Para pacientes ambulatorios, entonces, pues como este tipo de alimentación es más fisiológico y permite que el intestino descanse, ¿no? Es más fácil la administración, no se requiere de bomba, o sea, se puede usar, pero no se requiere de bomba, entonces por eso facilita que los pacientes se lo lleven a casa o se lleven prescrito ese tipo de alimentación a casa. Permite que el paciente tenga movilidad. Este tipo de alimentación no es bien tolerada en el intestino, entonces por eso solo se utiliza cuando, o sea, conectada al estómago. Y pues, o sea, si nosotros pasamos la alimentación muy rápido puede generar intolerancia. Ok, entonces la alimentación intermitente o la infusión intermitente se puede hacer por jeringa o con bomba. Ajá. Esta infusión dura un tiempo de 20 a 60 minutos aproximadamente, o sea, estamos con el goteo durante ese tiempo. La velocidad de infusión, pues más o menos, y la cantidad de infusión es, digamos que es escalada, o sea, no al primer día vamos a alimentar al paciente todo y pasarle todo ahí, todo el contenido de la jeringa, ¿no? Empezamos de 60 a 120 mililitros cada 4 horas y de ahí podemos ir incrementando de 30 a 60 mililitros cada 8 a 12 horas hasta que se tolere totalmente toda la alimentación. Ajá. Vamos a ver, es que la cuestión aquí es que si el paciente no se puede alimentar por vía oral, entonces el requerimiento de agua también se lo pasamos por la sonda, ¿no? Entonces vamos a tener volúmenes muy altos en algunos casos, pero no, o sea, también lo ideal es no cargar mucho de volumen en una sola toma al paciente para que pueda ser bien tolerada. En cuanto a los bolos, que ya vimos que son alimentaciones mucho más cortas, de menos de 20 minutos, se toleran hasta 60 mililitros por minuto. ¿Ah? La infusión es por gravedad o por jeringa. Ok, muy bien. Entonces, también hablábamos de las infusiones cíclicas, que pueden, o sea, que duran una parte del día y la otra parte el paciente se mantiene en ayuno. Sí, también se puede utilizar en pacientes ambulatorios, pero se requiere una bomba de alimentación, entonces pues es poco complicado. A veces se puede utilizar en dietas de transición para la vía oral. Se puede utilizar o se puede hacer la infusión en la mañana o en la noche, pero pues si queremos tener una cuestión más fisiológica, se prefiere que se haga durante la mañana la alimentación. Vamos a permitir el descanso del intestino porque pues va a haber un periodo de tiempo que el paciente no tiene alimentación. Y se requieren, digamos, como volúmenes muy altos para poder cubrir el requerimiento pues a través de este tiempo o esta ventana de alimentación. Entonces, normalmente la infusión se lleva desde 8 a 20 horas, dependiendo del contexto del paciente, de cómo se ponga de acuerdo con el familiar, etc. Y normalmente las infusiones de 150 mililitros por hora se toleran bastante bien. Muy bien. Ahora, el método continuo, que es el que vimos que las 24 horas le está cayendo alimentación al paciente, solo es para alimentación postpilórica, para pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración, pacientes que requieren infusiones muy lentas, para que puedan tolerarlas bien. Normalmente se utilizan en pacientes críticos, requiere bomba de infusión.
y va a limitar la movilidad del paciente, pero como son pacientes críticos, pues realmente no están en movimiento. Entonces, la infusión normalmente se inicia de 10 a 40 mililitros por hora y vamos avanzando, ajá, hasta que logramos, digamos, pasar todo el requerimiento del paciente en un día. Si el paciente tiene como una buena ingesta durante una semana, pues entonces no es necesario llegar a una infusión continua, ¿no? Se utilizan fórmulas altamente energéticas, ajá, pero siempre hay que iniciar pues con precaución, ¿no? Porque como ya estamos en este tipo de infusiones, estamos conectados al yeyuno o al duodeno, pues tenemos este riesgo de alteraciones metabólicas, entonces tenemos que ir como muy lento, progresivamente, alimentando a estos pacientes. Ok, entonces, ¿cómo iniciamos, o más bien, cuáles son los métodos de administración en las ostomías? Bueno, antes de esto, ¿alguna duda? ¿Eres bomba de infusión o de fusión? Infusión. Ok, gracias. Ajá. Sí, de nada. Ok, entonces, por ejemplo, va a depender de cómo se colocó la ostomía para poder empezar a alimentar al paciente. Por ejemplo, si la gastrostomía o la yeyunostomía se colocó en cirugía abierta, normalmente de 2 a 3 días se empieza a, ¿cómo se llama?, a alimentar. Si fue una gastrostomía percutánea, de 6 a 24 horas el paciente o la paciente ya se puede alimentar. Y si fue por vía laparoscópica, hasta 24 horas, a partir de las 24 horas ya podemos alimentar a los pacientes. Muy bien, entonces vamos a tener diferentes tipos de sonda. Eso no nos vamos a detener ahorita. ¿Qué hora es? Ok, muy bien. Bueno, estos son todos los tipos de sondas. Tengo que subirles la presentación. Ok, muy bien. Entonces vamos a acabar con fórmulas para que ya nos podamos ir. Tenemos diferentes tipos de fórmulas y esto va a depender, como les digo, del lugar de infusión. Vamos a tener fórmulas estándar o poliméricas y estas fórmulas, pues, digamos que son una dieta normal, pero hecha fórmula, ¿no? O sea, son nutrientes intactos que van en directo al estómago y entonces, pues, digamos que son las fórmulas más utilizadas. Se pueden utilizar en la población en general, incluso se pueden tomar vía oral. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? El Ensure, el Fresubin, el Enterex y el Pediasure. Entonces, estas normalmente son las fórmulas enterales que tenemos. Ya Doctor Simi ya tiene sus marcas propias, farmacias del ahorro, o sea, y eso pues la verdad está bastante bien porque economiza en algunos casos, pues para los pacientes que requieren estar consumiendo este tipo de fórmulas. Tenemos las fórmulas elementales o hidrolizadas, donde todos los nutrimentos van a estar, como les digo, en su forma más simple. Entonces vamos a tener aminoácidos o péptidos, vamos a tener triglicéridos de cadena media o cadena corta y vamos a tener carbohidratos en forma de glucosa o dextrosa. Normalmente se utilizan de manera postpilórica y pues algunas indicaciones son, por ejemplo, para malabsorción, o por ejemplo que estamos regresando de un descanso prolongado del intestino y empezamos a alimentar de nuevo por vía enteral, pues entonces podemos utilizar este tipo de fórmulas o pacientes con diarrea, ¿no? Tenemos algunos ejemplos como Alitrac, Peptamen, Peratip, que son las que existen. También tenemos las fórmulas especializadas, que estas fórmulas se utilizan, pero son para un acceso prepilórico. Porque normalmente, o sea, tienen modificaciones en los nutrimentos, pero siguen siendo moléculas pues más completas, ¿no? Entonces, están ajustadas para diferentes necesidades terapéuticas según patologías. Vamos a tener
fórmulas para pacientes renales, para pacientes con alguna enfermedad pulmonar. Vamos a tener para pacientes hepatópatas y para diabetes. Entonces, por ejemplo, de estas fórmulas tenemos la glucerna, que esa pues es típica. Tenemos el Enterex, que tiene aminoácidos ramificados para los pacientes con cirrosis. Tenemos las Nepro, tenemos Nepros para diferentes tipos, ¿no? Para pacientes en diálisis, para el día de diálisis tenemos para pacientes prediálisis, tenemos para pacientes, tenemos bastantes opciones. Y también está Fresecavi, si mal no recuerdo, es una fórmula hipercalórica. Eso no me acuerdo muy bien. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Les voy a encargar, por favor, si ustedes, la próxima semana vamos a empezar a hacer distribución o cálculo de fórmulas enterales. Entonces, investiguen al menos el contenido calórico y nutricional de Ensure normal, de Glucerna y de Fresubin, o Enterex, cualquiera de esas 4, para que aprendamos a distribuir las fórmulas en tomas para los pacientes con algún requerimiento de fórmula de nutrición enteral, ¿sale? Entonces, nos vemos la próxima semana.